Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico del aula Tecnologías de la Información y la Comunicación. Quien les habla su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en este momento en el desarrollo de la asignatura particularmente. El día de hoy vamos a hablar sobre temáticas asociadas al módulo número 2, aplicaciones de las TIC en las organizaciones. Este es el primer encuentro en el que pues nos podemos encontrar eh, los diferentes estudiosos de este curso y yo, porque pues anteriormente ustedes venían desarrollando la asignatura con la profesora María Rubio, pero pues a partir del día 20 de febrero, creo, un día sábado, la asignatura fue reasignada a mí. En este momento saludo a Brenda, a Cristian, a Helmer y a Sebastián, que están conectados en este momento al encuentro sincrónico. No tuvimos tiempo por lo menos para que ustedes conociesen un poco más sobre mí, pero voy a tratar de hacer una breve presentación mía para que me conozcan un poco mejor y, y de ahí en adelante pues desarrollaremos las temáticas que están propuestas para este módulo. Bien, inicialmente entonces pues mi nombre es John Jairo Arias Gómez, soy ingeniero industrial de la Universidad Central de Colombia. En esa misma institución alcancé el título de Magíster en Gestión de Organizaciones. Mi investigación académica estuvo centrada hacia el estudio de los procesos de difusión de innovaciones en empresas colombianas. Pude aplicar ese ejercicio en tres organizaciones dedicadas al transporte de carga terrestre en nuestro país, donde pues a partir de un modelo estudiado y verificado en la literatura, pues se logró identificar cuáles eran los pasos que desarrollaban las empresas a la hora de implementar una herramienta tecnológica. He tenido experiencia profesional en empresas del sector salud en Colombia como Salud Total EPS y el Centro Policlínico de Olaya. También he tenido la posibilidad de trabajar en organizaciones multinacionales como la agencia de viajes despegar.com. Durante mi ejercicio profesional desarrollé actividades relacionadas con la administración por procesos, la administración de los sistemas de gestión de calidad y documental. Participé en los ejercicios de planeación estratégica de esas organizaciones y pues di un apoyo significativo a la construcción de planes operativos que desarrollaron precisamente esas empresas. Desde hace 4 años soy docente de la Universidad Manuela Beltrán en los programas de administración de empresas, administración logística, también en el programa de administración deportiva, en las especializaciones en marketing digital, en seguridad y salud en el trabajo, también en gerencia estratégica del talento humano y también en la maestría en gerencia del talento humano. La gran mayoría de asignaturas que yo imparto están en los programas de administración de empresas y administración logística. Por lo tanto, pues es muy posible que nosotros más adelante nos volvamos a encontrar en el desarrollo de otra asignatura. Inclusive es probable que en este momento nos estemos encontrando con varios de ustedes en otra asignatura, ¿no? En otra asignatura que estén desarrollando en este momento. Si no, pues muy seguramente más adelante nos encontraremos en otra asignatura del programa académico. Bien, el día de hoy entonces hablaremos un poco sobre los ejercicios de implementación de las TIC dentro de las empresas. En primer lugar voy a hacer una breve presentación del módulo 2. Vamos a hablar de las competencias a desarrollar en ese módulo. Vamos a hablar de algunos conceptos muy básicos. Como lo digo, desconozco la introducción que hizo la profesora María Rubio sobre la temática de las TIC, pero de todas maneras vamos a hacer una presentación de unos conceptos muy básicos. Eh, Vamos a hablar de las TIC como herramientas, los niveles de implementación de las TIC dentro de las organizaciones, los tipos de implementación de esas herramientas y finalmente pues el proceso de implementación de una herramienta tecnológica dentro de una organización. Bien. Inicialmente entonces recordemos que este módulo
número uno de nuestro curso, perdón, 2, se denomina las TIC aplicadas en la logística. Tenemos tres actividades por desarrollar prácticamente, porque son dos actividades que pertenecen al módulo 2 y hay una evaluación acumulativa del curso. Esa evaluación acumulativa obviamente mide conceptos vistos tanto en el módulo 1 como este número 2, pero podemos mencionar que la actividad pertenece al módulo 2. La primera de esas actividades ustedes ya la están desarrollando, que es la actividad 3, tarea de funcionamiento de las TIC en la logística. Tenemos una siguiente actividad, bueno, las siguientes dos actividades después de esa entrega serán evaluaciones. Una evaluación de conceptos del módulo 2, que va a estar habilitada hasta el día de finalización del curso, y una evaluación acumulativa, si no estoy mal, que vamos a tenerla hasta el día de cierre del aula. Las competencias que están estructuradas para este módulo es que ustedes puedan expresar de forma clara y concisa las ideas principales expuestas en este módulo frente al impacto de los inventarios de la cadena y aplicar los conocimientos y habilidades de diferentes tecnologías de información y comunicación en los procesos logísticos de una empresa. Lo primero entonces que vamos a manejar el día de hoy son algunos conceptos básicos eh, para que pues podamos aterrizar un poco eh, diferentes elementos que vamos a venir trabajando. Los conceptos básicos son todos esos aspectos que están asociados al manejo de tecnologías de información y a los sistemas de manejo de información dentro de las empresas. Los avances tecnológicos obviamente nos han permitido tener grandes recursos y herramientas por medio de los sistemas de cómputo dentro de las organizaciones. Uno de los retos más importantes que han tenido las empresas actualmente es poder adaptarse a esos cambios que se presentan en el entorno y planear y desarrollar las estrategias que les permitan enfrentarse a esos cambios que se presentan en ese mercado competitivo. Nosotros vemos un entorno organizacional actualmente de empresas, de organizaciones que se enfrentan día a día a mercados que constantemente están cambiando, que constantemente están presentando nuevas demandas y nuevas obligaciones para esas instituciones. Eso requiere, pues, en primer lugar, organizaciones flexibles que estén adaptadas al cambio, que estén adaptadas a realizar modificaciones de acuerdo a esas demandas que presenta el entorno. Pero más allá de eso, es oportuno que esas organizaciones sean capaces de tener sistemas de información y tener las herramientas tecnológicas que les facilite el manejo de datos, el flujo de información para poder tomar decisiones en el momento oportuno cuando la organización así lo requiere, ¿no? Nosotros debemos aterrizar tres conceptos fundamentales: el concepto de software, de hardware y de servidores, ¿no? Que son los elementos que se integran para poder construir, para poder estructurar un sistema de información dentro de una empresa. El hardware es todo aquello que podemos tocar, ¿no? Es todo lo visible, todos los elementos físicos que están asociados a un sistema de cómputo y que permiten, pues, manejar de cierta manera y articular diferentes elementos que se desarrollan dentro del sistema para que sencillamente todo pueda permitir los resultados que nosotros buscamos desarrollar con ese manejo de información dentro de nuestra empresa. Serán todos los elementos físicos que yo estructure dentro de una organización dedicados al manejo de información dentro de un sistema de cómputo, ¿no? Por otro lado encontraremos el software, que es ese elemento interno que no podemos tocar. Son todos aquellos los programas que de cierta manera van a permitir el flujo de la información dentro de la empresa, van a permitir construir información realmente significativa para la organización, van a permitir que esa información pase de un lugar a otro sin mayores traumatismos, sin demoras, sin representar de cierta manera algún tipo de afectación para la empresa. Nosotros debemos entender que actualmente las organizaciones pues necesitan de una respuesta muy rápida a los cambios que se presentan en el entorno. Las empresas que no están cambiando
rápidamente, que no están tomando las decisiones de manera oportuna, pues son empresas que están condenadas a desaparecer de cierta manera. Hoy en día cualquier tipo de cambio político, económico, social, pues debe responderse de manera oportuna, debe responderse de manera rápida, porque en dado caso que no se haga de esa forma, pues aquellos que sí se adapten al cambio, pues van a permanecer dentro del mercado y quienes no van a desaparecer, ¿no? Por eso es muy importante que la información fluya de manera adecuada dentro de la empresa para poder tomar decisiones en el momento en que se requiere. Y esto va de mano con la estructura organizacional que se defina en diferentes empresas. Es común que dentro de las organizaciones ese ejercicio de toma de decisiones se centralice en algunos individuos, en algunos actores dentro de la empresa que tienen una mayor experiencia, que tienen un mayor conocimiento, que cuentan con mejores herramientas o con mejores competencias para dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Para tomar esas decisiones. En organizaciones mucho más horizontales, pues es posible que se empodere al trabajador a tomar decisiones, pero podríamos identificar que en la gran mayoría de empresas se centraliza ese poder de toma de decisiones solamente en algunos individuos. Para que entonces esos ejercicios burocráticos, para esos ejercicios de espera en que solamente esos individuos que están autorizados en tomar decisiones lo realicen, pues debemos contar con buenos sistemas de información y de comunicación que faciliten el ejercicio de llevar la información de un lado a otro de la organización y reducir ese tiempo en la toma de decisiones. Por ejemplo, si yo tengo un nuevo cliente en otro país, estoy negociando con él y tengo un contrato para venderle mensualmente unos 500 jeans en fábricas de jeans, pues entonces si yo tengo que primero consultar la decisión de firmar ese contrato o no, dependiendo de la capacidad de producción que yo tenga, entonces tendré que enviar la consulta. Y si yo me tomo un tiempo prolongado en medir la capacidad de producción de mi empresa, en darme cuenta si seré capaz o no de realizar esas 500 unidades al mes, pues posiblemente cuando finalmente ya eh, llegue la información o la decisión de eh, aprovechar ese contrato, pues seguramente el cliente ya va firmado con otra empresa que sí inmediatamente le aseguró que podría venderle esa cantidad de jeans, ¿no? Por eso es que es importante siempre contar con buenos elementos y buenos sistemas de manejo de información para, como les digo, dar respuesta a los cambios, a las necesidades, a los requerimientos que se presentan en el entorno. Y el tercero de los conceptos es el servidor. Es el computador, por decirlo de alguna manera, principal que centraliza todo ese flujo de información dentro de la empresa. Nosotros debemos entender que la información se produce constantemente dentro de todos los procesos de la compañía. Absolutamente todos los procesos de gestión producen información. Es información que va quedando allí. Es importante que en primer lugar se documente, se recopile y en segundo lugar pues se administre y se almacene en un punto de manera centralizada para que en determinado momento en que nosotros requiramos alguna información particular pues podamos consultar allí y encontrar esos datos. Siempre estamos acostumbrados a que los resultados de los procesos de gestión son algo físico, es algo tangible, pero siempre los procesos de gestión van a producir un intangible que es la información. Esto es un elemento que siempre se produce a la hora de desarrollar un proceso de gestión. Cuando nosotros desarrollamos entonces cada proceso dentro de la compañía, producimos datos. Cantidad de productos que elaboramos, cantidad de materia prima que utilizamos, cantidad de materia que quedó resultante, cantidad de material que se utilizó del almacén y que quedó faltante allí. De cierta manera, constantemente esa información se produce dentro de la empresa y está en constante movimiento. Siempre la información se desarrolla y siempre se produce. A todos los procesos de gestión siempre ingresa
una materia prima, unas entradas, pero parte de esas entradas siempre es información, siempre son datos. Los datos pueden ser de dos tipos, cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos reflejan una variable numérica, es decir, que lo podemos cuantificar, como lo puede ser, por ejemplo, el número de productos que desarrolla mi línea de producción. Y por otro lado encontramos los datos cualitativos, que corresponden a variables no numéricas, y principalmente describen características de un proceso, como pueden ser, por ejemplo, el color de las camisas que mi línea de producción está produciendo. Esos datos se producen constantemente y se administran dentro del sistema de información de la empresa. Entre mejor sean los canales de comunicación y entre mejor sea estructurado el ejercicio de recopilación de esos datos, pues la organización podrá construir de mejor manera el procesamiento de la información. ¿Cuál es la estructura de todo este ejercicio? Se producen los datos en los diferentes niveles de la empresa. Esos datos, cuando se documentan, se administran y posteriormente se analizan de manera global y teniendo en cuenta el contexto en el cual se produjeron, estaremos construyendo información. Cuando nosotros construimos información, es un elemento que queda allí, es algo significativo, algo que muestra una realidad de la empresa, algo que muestra de cierta manera un elemento resultante de nuestro ejercicio productivo. Cuando nosotros utilizamos esa información para tomar decisiones oportunas de la empresa, estamos generando conocimiento. Y ese conocimiento es lo que realmente todas las empresas deberían buscar, ¿no? O todas las empresas deberían orientarse a producir. Ese conocimiento es lo que realmente representa, produce, permite desarrollar estrategias, desarrollar acciones, desarrollar actividades emergentes que permiten a la organización dar respuestas a necesidades que constantemente, como lo digo, está presentando el mercado. Entonces ese ejercicio de procesamiento de la información básicamente lo que busca es gestionar adecuadamente todos los procesos internos para el manejo pertinente y óptimo de la información y de esa manera construir conocimiento a partir de la interacción de los diferentes procesos y a partir del aprendizaje que se puede tomar del manejo de dicha información. ¿Bien? Nosotros actualmente logramos identificar que las tecnologías de información y comunicación se han tomado el entorno organizacional, ¿no? De cierta manera hoy en día todas las organizaciones están migrando a ejercicios de aplicación de tecnologías que permiten, pues de cierta manera, facilitar el ejercicio de interacción con los consumidores, que permite facilitar de cierta manera llegar directamente al cliente. Actualmente, pues las grandes cadenas de televisión están decidiendo eh, promover, ofrecer sus compañías, por ejemplo, de streaming para acercarse directamente a los consumidores, ¿no? De cierta manera, anteriormente no había una interacción directa entre cadenas de televisión como por ejemplo Fox o Disney con el cliente, porque había un intermediario. Pero actualmente, por medio de las plataformas de streaming, pues la interacción es mucho más directa, ¿no? Es una interacción en donde por medio de esas tecnologías pues se logra identificar cuáles son los requerimientos, los gustos, las necesidades de los clientes, ¿sí? Y se pueden construir resultados realmente más significativos de acuerdo a sus gustos o de acuerdo a esas necesidades que establecen ellos, ¿no? Logramos a partir de esa interacción directa que nos permiten las tecnologías, pues lograr identificar cuáles son esos elementos que puntualmente buscan nuestros consumidores. Y es que el punto de partida para toda organización debe ser la satisfacción de los clientes, ¿no? Y ese primer punto, cuando nosotros decidimos realizar una idea de negocio, un emprendimiento, pues está marcado precisamente en esa satisfacción de consumidores. Cuando nosotros logramos identificar esos gustos, esas necesidades puntuales de esos clientes, pues seguramente vamos a desarrollar un producto, vamos a desarrollar un elemento que sea de gran valor para ese consumidor. Este es uno de los elementos que principalmente fallan nuestras organizaciones colombianas, porque sencillamente identifican una necesidad dentro del mercado,
Identifican que hay un vacío en el mercado, ya sea porque eh, al emprendedor no le gusta un producto o identifica que ese producto podría tener otra funcionalidad, otras características, otros elementos en términos de calidad, por ejemplo, o lo identifica a partir de tal vez un compañero de trabajo o un vecino. De cierta manera, pues identifica que hay un vacío dentro del mercado. Y cuando decide desarrollar esa idea de negocio, pues se centra en el desarrollo de un conjunto de actividades, un conjunto de acciones que en realidad, pues en muchas ocasiones no está encaminado en satisfacer esas necesidades de los clientes. No busca entender cuál es su nicho de mercado, no busca entender cuáles son realmente sus potenciales compradores y qué es lo que buscan esos potenciales compradores, sino que trata de impactar en términos generales dentro del mercado con un producto que sea llamativo para el público en general. Y eso es un elemento que al final pues representa resultados pues no significativos, ¿no? Cuando nosotros realmente identificamos un gusto o una particularidad por parte de un cliente y desarrollamos actividades que estén orientadas hacia esa satisfacción de esos consumidores, pues estaremos impactando. Y las tecnologías de información y comunicación surgen como un elemento que facilita ese ejercicio, que permite desarrollar esas actividades de medir, de conocer, de interactuar de manera directa con los clientes. Quienes han podido utilizar herramientas tecnológicas como Disney Plus o Hulu, saben que pues, en muchas ocasiones la plataforma te pide comentarios sobre su uso, o por ejemplo permite identificar una selección particular del tipo de títulos que tú escoges, ¿no? Y de cierta manera Disney, por ejemplo, estará identificando qué tipo de consumo es sobre el cual se tiene que centrar, qué tipo de producciones debe sacar, ¿m? Aquellas que tienen una mayor atracción por parte del público, ¿no? Entonces, estas tecnologías nos permiten, de cierta manera, acercarnos muy de cerca a los consumidores, porque, como lo he dicho, el éxito de una organización estará enmarcado en el conocimiento a profundidad de esos clientes, ¿no? En conocer realmente qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos buscan y más allá de eso, qué características tienen esos clientes, ¿no? Dónde viven, dónde o qué sitios comúnmente frecuentan, qué tipo de actividades desarrollan. Todos esos elementos, todas esas características a futuro me van a permitir a mí desarrollar e implementar estrategias para acercarme a ese cliente. Yo siempre coloco el ejemplo cuando dicto asignaturas de emprendimiento, que ese conocimiento del cliente es bastante significativo porque, como les digo, me permite desarrollar esas estrategias. Imagínense ustedes que la mayor parte de sus consumidores se encuentran en la parte suroccidental de la ciudad y ustedes deciden implementar un punto de venta en la parte nororiental. No tendría ningún sentido, ¿no? O si ustedes identifican, por ejemplo, que sus consumidores o sus clientes eh, utilizan medios como las redes sociales o internet para enterarse de noticias, para datearse. ¿De qué serviría entonces que yo realice canales de comunicación y de publicidad y mercadeo por medio de radio y televisión? No tendría sentido, ¿no? Entonces esas tecnologías de información y de comunicación de cierta manera están llamadas a facilitar ese ejercicio de identificación de requerimientos de los clientes y también de conocer a profundidad esas características que tienen los clientes para posterior yo diseñar esas herramientas y diseñar esas estrategias que me van a permitir a mí acercarme al cliente y alcanzar su satisfacción. Bien. Ahora bien, las tecnologías de información y comunicación son herramientas significativas e importantes para las empresas. Son una excelente herramienta para la gestión empresarial, ayuda positivamente al desarrollo y viabilidad de las organizaciones, agregan valor a las actividades operacionales y de gestión empresarial en general y permite que las empresas obtengan ventajas competitivas. Dentro del ejercicio que yo realicé, que les comenté hace un momento en mi maestría, pues precisamente esas tres organizaciones desarrollaron la implementación de innovaciones tecnológicas
de herramientas tecnológicas con un objetivo al final, que era alcanzar una ventaja competitiva. Como les mencioné, fue un estudio que se realizó en 3 organizaciones dedicadas al transporte de carga. Y como lo sabemos, el sector transporte en Colombia pues es un sector que se ha venido desarrollando en un entorno complejo por las dificultades que se presentan en temas de seguridad en el país, por el estado de las vías en nuestro país, por los altos costos operativos que tiene el transporte en Colombia. Entonces, de cierta manera, las empresas que se dedican al sector constantemente pues requieren de esos retos, ¿no? De buscar las estrategias que les permitan ser competitivos. Y las tecnologías de información y comunicación surgen como un elemento visible que permite alcanzar una ventaja competitiva, como se menciona acá en este primer apartado. Esa es una idea que siempre es de manera transversal para todos los dirigentes o los administradores de las empresas. Las tecnologías nos pueden llegar a representar una ventaja competitiva, nos van a permitir administrar de mejor forma la organización y nos va a permitir articular los procesos que se desarrollan dentro de la empresa. Las TIC representan una herramienta importante en los negocios, sin embargo, implementar ese tipo de herramientas dentro de la empresa no garantiza que se obtenga resultados de manera inmediata, ni siquiera a un largo plazo. La idea es que, como lo vamos a ver más adelante, nosotros desarrollemos un ejercicio juicioso donde validemos efectivamente cuáles son las necesidades de la empresa, qué requerimientos tiene la organización y a partir de eso pues desarrollemos el ejercicio de implementación de la herramienta tecnológica. Es común que en el entorno colombiano nosotros encontremos empresas que han decidido implementar tecnologías de información y comunicación con esa visión que se mencionaba anteriormente, de aumentar la productividad, de alcanzar un mejor perfil competitivo, pero pues las implementan como si solo el hecho de instalarlas en la empresa por arte de magia ya se consideran los resultados. Y en realidad lo que yo tengo que hacer es que esa herramienta tecnológica se articule con la organización, sea en uno solo. Y cuando yo simplemente me dedico un tiempo a adquirir la herramienta, que pues es un gran esfuerzo, una gran inversión que hacen las empresas, y espero que inmediatamente esos resultados se den, pues sencillamente no se van a dar, ¿no? Requieren de un acompañamiento, de un camino, de unos cambios, de unos esfuerzos dentro de la empresa para que precisamente se puedan desarrollar esos resultados. Las TIC son esenciales para mejorar la productividad de las empresas, aumentan la calidad también y permiten mejorar el control de cada proceso de gestión. Para que la implementación de una herramienta tecnológica dé frutos realmente significativos dentro de una empresa, pues yo debo tener conocimiento de las problemáticas que se están presentando dentro de la organización, debo tener conocimiento de todos los procesos de gestión que se ejecutan dentro de la empresa, debo lograr identificar si esa herramienta tecnológica en verdad permite dar resultados o permite solucionar los inconvenientes que yo he identificado con anterioridad y tengo que identificar también que la herramienta tecnológica se articule dentro de esos procesos de gestión de la empresa. Tengo que incluirla completamente en las actividades cotidianas que se desarrollan o que se ejecutan en la organización, porque es común también que se implementen herramientas tecnológicas en organizaciones y los empleados no las utilicen. En un ejercicio distinto al que les menciono de las 3 empresas de logística y transporte, yo identifiqué en otra empresa un ejercicio de implementación de una herramienta tecnológica que pues ya llevaba años en realidad la herramienta y la organización tenía muchos inconvenientes, tenía muchos problemas. Y lo peor de todo es que la herramienta que ellos habían adquirido, habían comprado, la adquirieron absolutamente con todos los módulos. Tenía todos los módulos para administrar la organización, para medir la productividad, para relacionarse con los clientes, para tener contacto con los proveedores, pero la empresa ni siquiera tenía ese conocimiento. En el momento que la adquirió, pues se encargó a un personal puntual de realizar la adquisición de la herramienta tecnológica. Les costó mucho dinero, fue una gran inversión, fue un gasto de dinero realmente significativo, pero sencillamente no se conocía el potencial de la herramienta. Después de un tiempo, el personal que fue encargado
de la compra de la herramienta, no siguió más en la compañía y la herramienta se convirtió en algo del paisaje. El error aquí, pues no haberla integrado a plenitud dentro de los procesos de la empresa y no conocer realmente las necesidades que tenía la organización en un principio. El 90% de las veces el fracaso no se debe a las herramientas tecnológicas, sino al hecho de que las mismas organizaciones no tienen conocimiento de sus procesos internos, de cómo se ejecutan y como les acabo de mencionar en ese ejemplo, en algunas ocasiones ni siquiera tienen conocimiento de lo que adquieren, ¿no? No tienen conocimiento de esas herramientas o esos beneficios que tienen las herramientas tecnológicas. Las tecnologías de información y comunicación han transformado la forma de trabajar y de gestionar los recursos. Obviamente aceleran el ejercicio de interacción entre los procesos internos de gestión de la compañía y la manera también en que la organización interactúa con el entorno, con el entorno organizacional. Eh, un ejemplo que yo les traigo es, antiguamente las organizaciones, eh, imaginemos una empresa productiva, una industria, tenían un stock de materia prima, tenían un almacén donde tenían un inventario de materia prima para realizar la producción. Entonces, eh, se iniciaba el ejercicio productivo, se solicitaban a ese almacén algunas materias primas, se desarrollaba el ejercicio productivo y bueno, había unos momentos en los cuales esa línea de producción demandaba una materia prima y se identificaba que esa materia prima no estaba disponible. Entonces era necesario llamar al proveedor, esperar los tiempos de respuesta del proveedor, detener de cierta manera la continuidad productiva de la empresa y bueno, adaptarse a esos entornos que cambiaban, ¿no? Estas tecnologías de información y comunicación han acelerado ese ejercicio, ¿no? Actualmente, cuando existe una requisición por parte de la línea de producción hacia el almacén, pues es información que al instante pues nos aclara que esa materia prima ha salido del almacén, que el número de unidades de esa materia prima ha disminuido, e inmediatamente se hace una solicitud al proveedor para que esté pendiente de despachar esa materia prima y que la organización en ningún momento se quede sin stock, ¿no? O se quede sin inventario para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, de cierta manera, las actividades internas dentro de la compañía se han acelerado a partir de las tecnologías de información y comunicación, pero también el ejercicio de interacción entre una organización y otra también se ha dinamizado, precisamente a partir de ese ejercicio de tener información mucho más rápido y tomar decisiones también de una manera mucho más oportuna. Ahora bien, nosotros debemos identificar cuáles son los niveles en los cuales se puede realizar la implementación de una tecnología de información y comunicación. Según Swanson, por allá en 1994, es un planteamiento de hace varios años, pero es actual. Es decir, ha sido un planteamiento que en realidad evolucionó mucho la manera de identificar cómo se realizaban el planteamiento y la descripción de los ejercicios de implementación de herramientas. Él describió que existían tres niveles o tres núcleos en los cuales se podía realizar la implementación de una herramienta tecnológica, de una tecnología de información y comunicación. Un primer nivel, que es el núcleo técnico, un segundo núcleo, que es el núcleo de los sistemas de información, y un tercero, que es el núcleo administrativo. Cada uno de ellos, obviamente, con unas características particulares, con un conjunto de actividades o de tareas puntuales, que de cierta manera pues desarrollaban acciones distintas y requerían a la organización esfuerzos también totalmente distintos, ¿no? Es decir, eh, la implementación de herramientas tecnológicas dentro del núcleo técnico va a requerir una serie de acciones muy distintas y unos cambios procedimentales muy distintos que si las realizásemos en el núcleo administrativo. Y de acuerdo a esto, Swanson planteó diferentes tipos de implementación dentro de las organizaciones, diferentes procesos de implementación de tecnologías.
Los describió en el siguiente cuadro, en donde el primer tipo vamos a encontrar innovaciones en proceso restringidas al núcleo funcional de las tecnologías de información y comunicación. Un primer tipo, que es la innovación en proceso administrativo basado en TIC, donde encontramos pues básicamente eh, aspectos muy clásicos, aspectos pues realmente muy antiguos de la administración de empresas, como lo es la departamentalización, la separación del trabajo, la división del trabajo, que de cierta manera están orientados a aumentar la productividad y a aumentar la eficiencia que se consigue dentro de cada proceso de gestión. Un segundo tipo, que es el tipo 1B, que es la innovación tecnológica dentro de cada proceso. Y esto, pues lo que busca o lo que quiere es innovar tecnológicamente en los procesos, implementar tecnologías dentro de cada proceso que permitan mejorar el resultado de esa actividad de manera particular. ¿Sí? Es decir, vamos a incluir una herramienta que mejore u optimice los resultados que se consiguen en un proceso de gestión a partir de ya no realizarlo de manera manual, a partir de con esa herramienta tecnológica conseguir una mayor productividad o unos mejores resultados. ¿Bien? Un tipo 2 que son las innovaciones basadas en TIC en el proceso de administración interna de la organización. Acá lo que vamos a incluir son precisamente esos sistemas de información que permiten el flujo de información dentro de la compañía, ¿no? Acá lo que necesitamos es para el equipo administrativo de la organización contar con herramientas tecnológicas y de información que faciliten el flujo de diferentes datos dentro de la compañía y que a su vez, pues esto, como lo he mencionado ya en muchas ocasiones, pues permita eh, realizar de manera oportuna los ejercicios de toma de decisiones. ¿Ven? Un tipo 3 que son las innovaciones basadas en TIC orientadas a los procesos centrales de producción de bienes y servicios. Esta hay una subdivisión en una primera tipo 3A, que son innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo. Acá habrá un resultado realmente significativo para el cliente, porque esto significa que nosotros estaremos realizando alguna modificación en el proceso puntual, en esos procesos clave que tienen interacción directa con el producto o con el servicio que se le entrega al cliente. Por lo tanto, el cliente tendrá una percepción realmente directa sobre esos cambios que yo he implementado, ¿no? Ya sea en términos de calidad, ya sea en términos de una mayor satisfacción a partir de lo que se le entrega. Un tipo B, que son las innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización. Y acá, pues ya es una innovación o una implementación directa que repercute en el resultado que se le entrega al cliente, ¿no? Antes estábamos hablando en el proceso productivo de ese elemento que se le entrega al cliente y acá estamos hablando de una innovación o una implementación de tecnología en el producto como tal, ¿no? Estamos innovando directamente en el producto que se le va a entregar al cliente. Y un tipo C son las innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores y con clientes. Y esto es lo que les mencioné hace un momento. Actualmente las organizaciones se están centrando mucho en los CRM, que son los mecanismos que nos permiten tener una interacción directa con los consumidores y para poder entender esto mucho mejor pues tenemos que conocer un poco de historia, ¿no? Antiguamente las industrias no se preocupaban mucho por entender a los clientes. Había una gran demanda y había un gran interés por parte de los consumidores de adquirir productos. Tal vez no había mucha competencia. Imaginémonos que en la antigua Bogotá solamente existía un sastre en la ciudad. Entonces, pues a mí solo me quedaban dos opciones. O esperar a que el sastre me hiciera mi vestido o no tener vestido. Entonces, de cierta manera, en ese momento, en ese escenario, el sastre no le importaba mucho si a mí me gustaba o no el vestido que él me hacía. Simplemente lo que le preocupaba a él era realizar rápidamente ese producto, vendérmelo para inmediatamente ponerse a hacer otro producto dentro del mercado, ¿no? Atender otros consumidores. Eso era la época antigua de la industria. La industria simplemente se preocupaba por desarrollar actividades que le permitieran aumentar su productividad, su eficiencia, conseguir
mejores resultados y mayores resultados en un menor tiempo, aumentar su capacidad productiva. Ese era el foco que tenía la industria. Luego, el mercado fue evolucionando, la cantidad de ofertantes también aumentó. Ya de cierta manera el cliente tenía un poco de poder de decisión, ya no únicamente había un sastre en la ciudad, sino habían varios. Y para la industria eso representó una desventaja. Ahora el poder no era de la industria, sino de los comerciantes, ¿no? O de los minoristas. Ellos, por ejemplo, en sus tiendas de barrio, podían identificar qué tipo de productos pues se consumían más rápido, qué productos los clientes rápidamente acababan con el stock, qué tipos de gustos particulares tenían algunos consumidores, y a partir de eso pues empezaron a tener un conocimiento pleno sobre los clientes, ¿no? Empezaron a identificar la importancia de conocer los gustos, conocer los requerimientos, conocer esos elementos particulares que busca un cliente en un producto. Empezó a transformarse ese poder en el minorista. En ese instante pues tuvieron la oportunidad de negociar con la industria mejores contratos, mayores beneficios. Son elementos que incluso todavía vemos hoy en día. Los grandes almacenes de cadena constantemente están vendiendo nuestra información de las transacciones que realizamos a empresas grandes para que esas empresas se interesen en realizar en algunas ocasiones contacto directo con nosotros. Porque precisamente allí muta el ejercicio. Hoy en día eh, las tecnologías de información y comunicación le han permitido a la industria que se salte ese paso de tener la información de los clientes a partir de el comerciante a interactuar directamente con el consumidor, a que ese productor, esa gran industria a partir de la tecnología pueda conocer, puede identificar cuáles son mis requerimientos, qué es lo que yo busco en un producto, que ellos pueden mejorar para satisfacer esas necesidades que yo establezco, ¿no? Entonces esas tecnologías sencillamente facilitan ese ejercicio de conocimiento del cliente, como lo he dicho, y de interacción con los consumidores. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio de implementación de una herramienta tecnológica dentro de una empresa? Yo les traigo acá el modelo de difusión de innovaciones planteado por Ochoa Urrego en el año 2015, eh, doctor en Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Él fue mi director de tesis en la maestría. Él establece tres fases importantes en las cuales se desarrolla este tipo de ejercicios. Es un sistema, es una metodología que realmente abarca el espectro de manera completa, desde una fase previa en la cual se identifican las problemáticas de la organización hasta una fase posterior en la cual se verifica que efectivamente la herramienta se haya incluido por completo dentro de la empresa, para evitar eso que les mencioné hace un momento sobre esas problemáticas cuando las empresas no incluyen la herramienta y sencillamente pues es algo que está anexo a la organización, ¿no? Entonces encontramos la primera fase, que es la fase de iniciación, que a su vez contiene tres etapas. Una primera etapa de establecimiento de la agenda. En ese establecimiento de la agenda lo que realizamos es una búsqueda y jerarquización de las situaciones problemáticas, de los inconvenientes que actualmente se están presentando dentro de la empresa. Yo tengo que identificar qué problemáticas representan una mayor repercusión en mi organización, qué tipo de problemáticas me están afectando de manera más significativa a mi día a día, qué tipo de inconvenientes pues realmente pueden llegar a afectar a futuro la satisfacción que tienen mis clientes o inclusive la imagen que tiene mi organización, ¿no? Entonces debo identificar todas las problemáticas en términos generales y jerarquizar cuáles de ellas son más significativas o cuáles de ellas tienen una mayor repercusión. Posteriormente entraremos en la fase de compatibilización. En esta fase de compatibilización lo que nosotros realizamos es una búsqueda en el entorno, en el mercado, de herramientas tecnológicas, de herramientas tecnológicas que permitan dar respuesta a esas problemáticas que yo he identificado. Obviamente yo no voy a poder responder o no voy a poder solucionar todas las problemáticas con una sola herramienta. Por eso el aspecto de jerarquizar esas situaciones no deseadas dentro de la empresa. Voy a tratar de centrarme en aquellas que son más significativas para la organización
y voy a identificar esas herramientas tecnológicas que pues me van a permitir realmente a mí tener resultados oportunos, ¿no? Acá no vamos a seleccionar una herramienta particular porque eso es en la fase número 3, en la fase de adopción, donde nosotros a partir de una serie de decisiones que realicemos con diferentes áreas de la organización podremos tomar decisión por una herramienta en particular. Y es que pues es necesario que nosotros desarrollemos una negociación interna con varias áreas de trabajo. Obviamente cada área de trabajo pues va a demostrar que X o Y herramienta tecnológica le representa mayor beneficio. Tendremos también el punto de vista del área financiera que establece un presupuesto para la compra de una herramienta tecnológica. Entonces a partir de esa serie de negociaciones podremos finalmente tomar la decisión por una herramienta que represente un mayor beneficio para la organización y que de cierta manera pues represente los resultados que se esperan con su implementación, es decir, que dé solución a esas problemáticas que nosotros hemos identificado en el primer apartado. ¿Bien? Luego sí entraremos en la fase de implementación, donde encontramos dos apartados principalmente. La primero de adaptación, donde será necesario un gran esfuerzo por parte de la empresa. Necesitaremos realizar modificaciones procedimentales y estructurales para asegurar que la herramienta tecnológica se pueda incluir dentro de la organización. ¿A qué se referencia esas modificaciones procedimentales? Pues, imaginémonos que yo estoy en mi línea de producción y yo tengo una hoja, un formato donde todos los días anoto la cantidad de productos que realizamos, anoto la cantidad de materia prima utilizada, la cantidad de trabajadores que estuvieron involucrados ese día en particular desarrollando esas actividades. Documento absolutamente todos los datos asociados al proceso. Pues ahora no va a ser necesaria la utilización de ese documento, sino que voy a incluir la herramienta tecnológica. Será necesario que esa misma persona realice ese ejercicio, pero ahora dentro del sistema. Entonces, modificar el proceso. Se entiende que ya esa actividad de documentar ese formato no será necesario, sino que ese individuo deberá ingresar esa información dentro del sistema. Ya habré cambiado entonces el proceso. A eso se refieren esas modificaciones procedimentales, a cambiar los procesos de gestión dentro de la compañía. Y harán unas modificaciones estructurales y esto pues hace referencia a cuando una organización eh, requiere de algún cambio de tipo estructural. Es decir, por ejemplo, imaginémonos que yo antiguamente tenía un área de archivo que se encargaba del manejo de todos los documentos que circulaban dentro de la empresa, pero ahora, al utilizar el sistema de información, pues ya no requiero de ese equipo de archivo, de esa área de archivo, y podré reubicar ese personal en otros apartados de la organización, por ejemplo, como parte del equipo de mantenimiento de ese sistema de información. Entonces será necesario, en este caso, realizar modificaciones a la estructura de la empresa para el desarrollo de actividades cotidianas y para la articulación de la herramienta tecnológica dentro de la estructura organizacional. Bien. La siguiente etapa es la etapa de aceptación, donde pues principalmente lo que se busca es que a partir de los ejercicios de capacitación se incentive al trabajador, a los individuos de la empresa a hacer uso de la herramienta tecnológica. Es muy común que en cualquier empresa el ejercicio de implementar una nueva herramienta se identifique como algo que va a dificultar el trabajo, que va a entorpecer el trabajo, que va a demorar sus actividades o que lo va a reemplazar en su trabajo, pero realmente pues, se debe hacer ver al trabajador cómo esta herramienta tecnológica está llamada a optimizar sus resultados, a mejorar el flujo de información dentro de la organización y de cierta manera permitir que la empresa continúe siendo competitiva dentro del mercado y que él pueda continuar desarrollando sus labores dentro del trabajo. Bien. Finalmente entraremos en la última etapa del proceso, en la etapa de uso, en la fase de uso, dentro de la cual encontramos dos etapas. Una primera etapa de rutinización, donde buscamos medir que efectivamente la herramienta tecnológica está incluida dentro de las actividades cotidianas, las actividades diarias que desarrolla la empresa, y una fase de apropiación donde nosotros pues validamos que esa herramienta tecnológica está incluida dentro de los procesos de gestión a la hora de realizar una medición en términos de productividad y eficiencia.
Es decir, que realmente esa herramienta tecnológica es una con la organización y que podremos realizar ejercicios de medición de efectividad donde podremos identificar que realmente la competitividad de la empresa ha mejorado a partir de la inclusión de la herramienta tecnológica. Bien. Bien, mis estimados estudiosos, esta era la temática que les quería presentar el día de hoy. Les quiero consultar si tienen alguna duda, alguna inquietud a quienes los veo conectados en este momento. A Brenda, Cristian, Gabriel, Helmer, Jairo, Camilo, Pedro o Sebastián. Buenas tardes, profe. Pues a mi parecer me sacó de muchas dudas que tenía y me aclaró otras cuantas. Me quedó muy bien entendido. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Igualmente para Brenda, muchas gracias a ti por conectarte y participar. Bien, bueno, entonces damos por finalizada este encuentro sincrónico. No sé si Gabriel va a consultar algo. Les recuerdo la actividad. Muchas gracias a ti, Gabriel. Tenemos una actividad pendiente para el próximo 15 y ya a partir de esa fecha pues quedarán las últimas actividades del curso, ¿no? Las evaluaciones acumulativas. Les recomiendo realizar la presentación de esas actividades con tiempo de anticipación. Recuerden que esa actividad final tiene vencimiento el día 20 de mayo, perdón, de marzo, el 28 de marzo, un domingo a medianoche, y después de esa fecha ya no será posible eh, realizar la presentación, ¿no? El curso cierra esa misma fecha y hora y a ustedes ya no les va a aparecer en el tablero el curso, inclusive ya el día 29 abrirán las siguientes asignaturas, las asignaturas que van desde el 29 de marzo hasta el 23 de mayo. Entonces, por favor, acojan esa recomendación, realicen la presentación de sus actividades con tiempo oportuno y, y evítense inconvenientes. Bien, mis estimados estudios, se les deseo un feliz viernes, una feliz noche y un feliz fin de semana. Que descansen y aprovechen para compartir con sus seres queridos y para hacer los trabajos que me imagino que tienen que desarrollar este fin de semana. Helmer, me preguntas sobre el PDF. No, yo les dejo el video de la sesión sincrónica para que lo puedan consultar. Aquí de igual manera como entraron a esta sesión sincrónica queda el video por 14 días. Yo de todas maneras estoy haciendo una grabación, la cual se las voy a enviar por medio de los anuncios, para que posteriormente ustedes la puedan consultar. Y esa quedará hasta el final del curso, hasta el 23 de mayo. ¿Listo? Nuevamente, un feliz fin de semana y que descansen. Nos encontramos en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.